Bien, son ideas que, por supuesto, las vamos a ir analizando con un poco más de detenimiento durante el transcurso del desarrollo de la asignatura. Ahí tienen ustedes un panorama general, ¿sí? De lo que acabo de decir sobre la temática que vamos a estudiar este semestre, que es la programación lineal, pero que al mismo tiempo entonces hay una programación no lineal. Les había indicado de que esa programación lineal ustedes ya la han estudiado en cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, recordándoles un poquitito sobre sobre el cálculo diferencial, entonces hay un momento en que se dice aplicaciones del cálculo diferencial, dice, ¿no? Determinación de máximos y mínimos en funciones. Entonces ahí normalmente se toma una parábola y para determinar el punto mínimo, lo que tengo que hacer es derivar esa función respecto a una variable por primera vez. Y si se deriva por segunda vez, encontramos inclusive el punto de inflexión. Un momentito, por favor, voy a suspender un segundito. Sí, pues ese es el problema como de la emergencia médica que les he comentado. Entonces, yo estoy un poquito ahí coordinando las acciones. Bien, entonces, les decía, ustedes ya han aprendido la primera derivada para encontrar el punto de inflexión y la segunda derivada para encontrar el punto siempre, ¿verdad? Bien. Eso es lo mismo que se va a hacer. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre la no lineal y la lineal? Si la lineal era que todos los exponentes de las variables están elevados a la 1, en la programación no lineal, las una o más variables están elevadas a más de 1. Entonces pueden ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera. Y nos encontramos con cuadráticas. Entonces, estas son las dos tendencias, son los dos mecanismos matemáticos que nos van a permitir de alguna manera poder resolver los problemas dentro de la administración de las organizaciones. Entonces les he preparado justamente ahora para que ustedes puedan ver un tema, ¿sí? En esta primera clase
que no está dentro del currículum todavía de la asignatura Investigación de Operaciones 1, ni tampoco de la 2. Así que se las voy a presentar a continuación para que vean una aplicación, ¿sí? Una aplicación matemática a un problema de administración de organizaciones, para que un poquitito se motive y vean pues, lo interesante que es la aplicación de esta matemática. Entonces, un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien, me imagino que están viendo. Estamos transmitiendo todos. Voy a subir. Y les voy a presentar este tema. ¿Sí? Este tema es el capítulo 5 de mi primer libro de investigación de operaciones. Todavía no me estoy presentando. Enseguida me voy a presentar, estimados estudiantes, ¿no? Ya casi al finalizar la clase. Son las 15:18. Tenemos todavía por delante 1 hora con 12 minutos. Entonces, esta presentación de este tema de localización geográfica es una temática que no corresponde a la programación lineal, pero sí corresponde a la programación no lineal. Entonces, veamos algunos, y esta va a ser la forma de presentación normal, por supuesto un poquito más sofisticada, ¿no? Porque ahora he tomado con el zafarrancho que tengo en esta coordinación de salud que les estoy comentando, entonces no me ha permitido, pues sí, hacer la presentación que normalmente utilizo. Entonces, dice que hay un grave problema, ¿sí? Que se llama de localización geográfica. No sé si podemos, voy a tratar de dejar esto y explicarles acá en el pizarrón. Desactivar audio. En la vista yo quiero ver esto, un tercio, o 2 tercios. Realmente tenemos una buena audiencia, con la que tengo que estar comprometida además para poder salir adelante. Aquí estamos. Más destacar para todos. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí voy a plantearles el problema de localización geográfica. Es un problema muy bonito, les comento, y bueno, aquí vamos con la presentación. Y por supuesto, esta es un inicio nada más, ¿no? Y del trabajo además en el pizarrón. Por el momento vamos a trabajar con partecita del pizarrón nada más. Voy a ver hasta dónde puedo llegar, hasta acá. Entonces, imaginémonos si un sistema de coordenadas geográficas que se asemeja a un eje de coordenadas cartesianos. Entonces, en el eje de las abscisas voy a representar por la letra X y el eje de las ordenadas voy a representar por la letra Y. En este plano geográfico, sí, voy a dibujar la planimetría de la ciudad del Alto. La planimetría de la ciudad del Alto. ¿Ya? Supuestamente es así. Nada más. Y en esta ciudad del Alto, sí, existen diferentes distritos. ¿De acuerdo? Hay, si no me equivoco, 16 distritos porque la ciudad del Alto. Y bueno, estoy tomando parte de ellos. ¿Sí? No puedo ser tampoco para todos ellos. Y cada uno de estos distritos tiene que tener un centroide. Y estos centroides de los distritos los vamos a llamar fuentes. Esto lo voy a llamar fuente. 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 Muy bien. Ahí está. Es aproximadamente el centroide de cada distrito. Muy bien. De lo que se trata, yo tengo que colocar una antena de telecomunicaciones que se va a llamar el centroide. Ese triangulito se va a llamar centroide. 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 Entonces, entre cada una de las fuentes y el centroide va a existir una determinada distancia. Y esa distancia la voy a denominar D sub J. ¿De acuerdo? Vamos a llamar D sub J. Y para nuestros propósitos van a tener
el concepto euclidiano. ¿Y cuál es ese concepto euclidiano? Dice que la distancia entre dos puntos es igual, dice, a menos x, todo esto elevado al cuadrado, más b menos y todo esto elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? La distancia entre las coordenadas del centroide, que van a ser x, y las coordenadas de una fuente que va a ser igual a en el eje X y B en el eje Y. Esas son las coordenadas. Entonces, yo quiero medir la distancia entre este centroide y esta fuente. Tengo que aplicar esta fórmula euclidiana. ¿Ya? Imagínense en esta época de Euclides, miren esto, pero que nos sirve. Entonces, esto quiere decir que va a haber una sumatoria de distancias, existentes entre las diferentes fuentes y el centroide. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y estos centroides, de acá, estas fuentes, pueden demandar. Es decir, se me ocurre que quieren demandar, no sé, podrían ser gigabytes, por decir, gigabytes para todo este sector. No sé, se me ocurre decir 7 gigabytes, este otro 25 gigabytes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tengo que hacer en función de estas demandas, 7 gigabytes, 25 gigabytes, etcétera, etcétera, este centroide se va a ir desplazando, de una manera científica, matemática, de tal manera que se encuentre en el punto óptimo para poder distribuir, ¿sí?, las emisiones, por decirles, de esta antena de transmisión. O sea, son muchas las aplicaciones, pero básicamente es esto. Es decir, tengo que encontrar cuál es el mejor centro. Lo que acabo de explicarles, ahora lo vamos a sistematizar un poquitito más, utilizando, ¿sí?, ese documento. Ahí tienen. Dice localización geográfica, ¿sí? Ese problema que acabo de plantearlo se denomina problema general de Fermat, ¿cierto? Y muchos matemáticos, Steiner, Weber, Fassbender, han tratado de estudiarlo y dar solución a través del cálculo integral y diferencial. Pero, atención por favor, dos matemáticos, Harold Kuhn y E. Kuhn, en 1963, estos son matemáticos de la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Presentaron un algoritmo de solución denominado, dice, an efficient algorithm for the numerical solution of the generalized Weber problem in spatial economics. Entonces dice, un algoritmo eficiente para la solución numérica del problema generalizado de Weber en espacios económicos. Y este algoritmo iterativo, ¿sí?, dio solución al problema de Weber. Por eso que se llama algoritmo de Weber. Y en 1967, casi es aquí a la vuelta nomás, ¿no? En tiempo, sí, en tiempo, ¿qué podríamos llamar? De centurias, hablar del 67, pues no es mucho, no es aquí a la vuelta nomás. Yo nací en 1960, miren, entonces tampoco no está después de que he nacido. Otro matemático estadounidense, L. Cooper, presentó un algoritmo heurístico, ¿sí?, cuyo nombre se encuentra acá, para poder resolver, ¿sí?, con más de 2 centroides. Entonces la idea matemática es de que este mínimo de z va a ser igual, dice, al peso por la distancia, todo esto en sumatoria. Entonces, si volvemos a dejar de mostrar esto y volvemos nuevamente a lo nuestro, dice, ¿qué es este 7 gigas? Es el peso, dice, ¿no? De W sub J de esta fuente. Aquí esta otra fuente va a tener igual otro W sub J, otro peso. Aquí va a haber otro peso.
aquí va a haber otro peso. Por lo tanto, dice el algoritmo, ¿sí? Voy a subir un poquitito, para poder utilizar la parte superior del pizarrón. Sí, dice que entonces tiene que ser la multiplicación de todos los W sub j por los D sub j. Y esta va a ser la función Z, ¿sí? Pero resulta que esta función Z va a ser igual a la sumatoria desde que J es igual a 1 hasta que J es igual a N. ¿Sí? Que es N es el número de fuentes que existe, ¿sí? Para encontrar esto. Y de todos estos tenemos que encontrar el mínimo valor de Z. Y al encontrar este mínimo valor de Z, o sea, voy a irme un poquito más hacia la derecha, ¿sí? Aquí a la derecha, entonces se va formando, dice, en función de las iteraciones. Aquí voy a encontrar un número, aquí voy a encontrar un valor de Z. Un valor de Z voy a representar en el eje de las ordenadas. Y en el eje de las abscisas voy a representar el número de iteración. Y como consecuencia de esto, entonces cada vez que voy iterando, pues empiezo a encontrar un punto como ese, en la primera iteración, por decirlo así. En la segunda iteración, este punto baja un poquito más, para la segunda iteración. Para la tercera iteración, este punto baja un poquitito más. Para la cuarta iteración, estos puntos van a ir bajando las iteraciones, hasta un punto en el que va a haber un punto de inflexión. Entonces, esta es la función Z de la que estamos hablando y que podemos representar, sí, en función del número de iteraciones, con una parábola de este tipo. Vamos a encontrar la solución cuando el siguiente Z, o el siguiente valor, sea mayor al anterior. Fíjense, en este caso es más grande en esta iteración. Entonces, este es el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. Y como ustedes verán, ¿sí? ¿Por qué la función, sí, es cuadrática? Porque la distancia es cuadrática. Los elementos constitutivos de la relación están elevados al cuadrado. Entonces, como están elevados al cuadrado, entonces corresponde a un problema no lineal. Y eso es lo que estoy tratando de presentarles, para que ustedes un poquito puedan observar de que no todo siempre es linealidad, como en este caso, ¿no? Que es un problema no lineal. Bien, entonces como sabemos que Z es la función que va a ser igual al peso multiplicado por la distancia, desde que J es igual a 1 hasta que J es igual a N, de esto tengo que determinar el menor valor de Z. Y el menor valor de Z es justamente el punto de inflexión. Por eso que les decía, estoy aplicando el cálculo diferencial para esto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora les voy a presentar los elementos del problema de localización geográfica que nos hemos discutido en el pizarrón, pero aquí va a quedar más claro. Estos son los puntos que van a demandar un servicio, que van a demandar agua, electricidad, bits, bytes, etcétera, ¿no? ¿Y dónde tenemos que colocar? Lo más al centro posible, y a partir de ese momento, este centroide lo vamos a denominar facilidad central. Y la distancia entre la facilidad central a la fuente, vamos a llamar distancia fuente, facilidad central, y lo denominamos W sub J. Cada una de estas fuentes tiene un peso diferente, y lo denominamos con la letra W sub J, que se llama peso de la fuente. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. El campo de aplicación de este modelo muy popular de la investigación de operaciones, que desafortunadamente no está dentro del currículum, y que les estoy presentando de manera de que ustedes puedan motivarse en esta temática que vamos a estudiar, dice lo siguiente. ¿En qué problemas puede resolver este algoritmo de localización geográfica? Dice, en el campo de la ingeniería sanitaria se requieren normalmente localizar centroides para plantas de tratamiento de agua o para construcción también de tanques de agua para una mejor distribución de presiones a un barrio, ¿cierto?
En el campo de las telecomunicaciones, instalación de antenas, ¿cierto? En el campo de energía de sistemas, instalación de antenas para la transmisión sin cable, ¿verdad? En la industria eléctrica dice puede ser utilizado el presente modelo en la localización de transformadores de potencia y distribución. Es decir, podemos también utilizar, ¿sí? En el campo de la administración, de la planificación, ¿sí? Para poder determinar los centroides donde tienen que instalarse hospitales, centros educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como verán, ustedes, la aplicación en el campo real es realmente grande y por ahí debería haber empezado, ¿no? ¿Cómo poder resolver, ¿sí? La instalación de un hospital en la ciudad del Alto, ¿sí? En función de la demanda de los diferentes barrios o distritos que existen. Entonces, lo interesante es ponerlo más al centro que se pueda. Ahora no se podrá poner en el centro siempre, pero de todos modos eso significa ya eficiencia y eficacia en la localización. Y ustedes imagínense, ¿sí? Que la localización sea de un tanque elevado para distribuir agua potable en unos 2 barrios o 3 barrios de la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que calcular las demandas de agua de los 3 barrios y tengo que ver más y tengo que localizar el centroide. En el centroide justamente tiene que estar instalado el tanque aéreo para una mejor distribución de presiones. ¿Qué se ha mejorado utilizando esta técnica? Que como está en el centro, entonces la distancia se ha optimizado. Entonces no puede haber una distancia menor que la que hemos calculado matemáticamente y eso beneficia ¿en qué? Beneficia en la construcción, ¿no? En la construcción de ductos, de tuberías, cañerías, etcétera, porque como está optimizado, entonces, por supuesto, va a ser el menor posible. Ir por otros lados va a costar un poco más porque vamos a tener que construir mayor longitud de ductos. Ese primer problema se llama el problema de Weber. Weber se llama así porque como es alemán, la V, la W se lee como V chiquitita en nuestra lengua. Entonces, si sabemos que Z es igual a la sumatoria de todos los pesos por sus distancias, entonces podemos minimizar, ¿cierto? Y en el campo de las matemáticas, aplicando el cálculo diferencial, ¿sí? Necesito derivar. Pero antes debo indicarles de que existen dos normas. La primera es la norma Manhattan, que no la vamos a utilizar, pero que dice que el recorrido de una persona desde el punto A que están viendo ustedes ahí en sus computadores hasta el punto B, siempre y cuando no hagan bucle, la distancia recorrida va a ser exactamente la misma. En otras palabras, recorrer por esta parte que les estoy señalando hasta el punto B, recorrer por este otro lado o recorrer por este otro que está marcado por la línea roja es exactamente lo mismo. La distancia es la misma, por eso que se llama norma Manhattan, porque en Manhattan, en Nueva York, los cuarteles, las manzanas, están simétricamente distribuidas. Pero no todo es, pues, Manhattan, no todo es Estados Unidos, sino que existen países como los nuestros donde no podemos aplicar. Además, lo más usual es aplicar la norma euclidiana, ¿sí? Que formuló Euclides en Grecia, ¿verdad? Y que indica que la distancia entre 2 puntos es igual a la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado más b menos i al cuadrado. Entonces, este paso de la fuente, ¿sí? Ya les había dicho, podrían ser los kilovatios de potencia que requiere el distrito, la fuerza, el número de estudiantes, los metros cúbicos utilizados por día de los consumidores. Es decir, la aplicación es grande. Este matemático Kuhn es uno de los grandes matemáticos, ¿sí? Es Harold Kuhn, famoso matemático docente de, de una universidad norteamericana que les he comentado,
y que ha dado grandes soluciones, inclusive cuando estudiamos cálculo integral y cálculo diferencial, vemos el teorema de Kuhn, el teorema de Kuhn, ¿no? Y de Harold Kuhn, él es Harold Kuhn, el otro es Albert, miren, en ese momento se me ha ido el nombre del Albert Tucker, ¿sí, no? Albert Tucker. Bueno, de todos modos, ellos son los que han llevado a dar solución a este intricado problema utilizando las matemáticas de la siguiente manera. Entonces, esta es la función z que ya hemos hablado, que es la sumatoria del producto de todos los pesos por su distancia hacia el centroide. Bien, vamos a reemplazar la distancia de la norma euclidiana acá en este factor. Y reemplazamos, y ustedes saben que la raíz cuadrada es igual a todo lo que está dentro elevado a la 1 medio, es exactamente igual. Entonces z va a ser entonces igual a esta sumatoria, desde que j es igual a 1 hasta n, de todos los w sub j, que son los pesos multiplicados por sus distancias, que es a menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado, y todo esto multiplicado al 1 medio porque dice que es raíz cuadrada. Entonces, como ya conocemos esto, entonces podemos derivar esta función z, ¿sí? Aplicando el concepto de derivada, voy a derivar respecto a la variable z, pero en este caso voy a tomar la derivada parcial de z respecto a la variable x. Entonces, quiero que w es una constante, ¿cierto? La derivada de una constante, ustedes ya saben cuánto es, entonces en este caso, la derivada de una constante es la misma constante. Por lo tanto, lo que está aquí adentro, tengo que, ¿dónde está la variable x? Está dentro del corchete, dentro de la raíz. Por lo tanto, va a ser igual, derivo la raíz. Y la derivada de la raíz, en este caso, es igual a un medio, coloco acá un medio, multiplicada por la sumatoria, por esta sumatoria, ¿sí? De w sub j. Esta w sub j es una constante, por lo tanto, ahora voy a derivar lo que está aquí dentro de estos dos términos. En el caso del primer término, la variable x se encuentra en el primer paréntesis. Por lo tanto, va a ser 2 multiplicado por a menos x y por la derivada de menos x, que es menos 1. Y como está, dice esto esto elevado a la menos 1. Entonces, un medio menos 1 es menos un medio. Pero como es menos un medio, entonces pasa al denominador, o sea, todo este paquete elevado a la 1 medio. Muy bien, esta es la derivada de z respecto a la variable x. Aquí puedo hacer esta multiplicación, miren, es menos 1 menos x se convierte en más x, menos 1 por más a se convierte en menos a, y multiplicado por el peso correspondiente, y en el denominador toda la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es, para encontrar el punto de inflexión, siguiendo las reglas del cálculo diferencial, es igualar la derivada parcial de z respecto de la variable x igual a 0. Muy bien. Y obtenemos esta fórmula, ¿sí? Dice que va a ser igual a... estoy simplemente despejando esta formulita de acá, esta formulita que he igualado a 0. Esto lo igualo a 0 y obtengo esta solución. Dice que es la sumatoria de w por x más w por a sobre w sobre la distancia, porque la distancia, o sea, todo lo que está en el denominador es igual a la distancia. Y esto lo igualo a 0. ¿Sí? Porque eso dice esa derivada parcial que hemos obtenido aquí arriba, esta derivada parcial, esta de acá, la igualo a 0. Pero reemplazo en el denominador por d sub j. ¿Sí? Aquí está, por d sub j. Por d sub j. Y obtengo esta relación. Pero ahora lo que voy a hacer es despejar. Como he obtenido esta relación de acá, esta, y aquí hay dos sumatorias. La sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias. Por lo tanto, voy a dividir en dos sumatorias. Sumatoria de w sub j por x sobre d sub j, más la sumatoria de w sub j por a sobre d sub j. Y ese desglose lo presento acá.
lo que acabo. Solamente que este término es negativo y pasa al otro lado con signo positivo. ¿Dónde está la variable que tenemos de despejar? Es x. Por lo tanto, como es la variable para despejar, entonces en el lado derecho, sin el lado derecho la ecuación, queda como sumatorio de W sub J por A sobre D sub J, y este término de acá pasa al denominador. Y esta es la ecuación 2. De manera similar podemos derivar con respecto ahí a la variable y obtenemos esta misma ecuación. Tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3 despejadas. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el algoritmo de resolución del problema de Weber. Dice, primer paso, dice, de acuerdo al conglomerado de fuentes debe establecerse una coordenada arbitraria de localización inicial. Es decir, la primera coordenada que podemos poner, aunque sea fuera del recuadro, porque el problema lo va a poner al centro nuevamente, siguiendo criterios de racionalidad, ¿sí? Damos una coordenadas a la facilidad central inicial que vamos a llamar x sub 0 y y sub 0. Con esta coordenada y de las fuentes, aplicar las ecuaciones 2 y 3 y calculamos las nuevas coordenadas de la facilidad central. Segundo paso, con la nueva ubicación de la facilidad central y las fuentes, determinar el valor de la función z con la ecuación 1. Tercer paso, nuevamente deben calcularse las coordenadas de la facilidad central con las coordenadas obtenidas del paso 1 y las fuentes. Y debe iterarse tantas veces como sea necesario hasta que el valor de z sea mayor al anterior, es decir, zn más 1 es mayor o igual a z. En otras palabras, lo que estoy tratando de explicarles es lo que pasa acá, en este punto. Este es el valor de z. Entonces, este es el valor z para n más 1, que va a ser mayor a esta n. Esto es para n más 1 y esto simplemente es para n. Entonces, cuando n más 1 sea mayor a n en el número de iteraciones, entonces hemos llamado al punto de inflexión y este va a ser el mínimo valor de z, el mínimo valor de z. Y habríamos llegado a la solución del problema. Pero eso es el punto de vista teórico, ¿cierto? Que nos hace un poquito compleja la vida. Yo necesito que tomen las ideas muy rápidamente porque voy a volver acá. Alguien está con el micrófono abierto. Vamos a tomar para ello un ejemplo, ¿sí? Dice, se han detectado en la zona de la provincia Sudlipes, en una zona de la provincia Sudlipes, 4 yacimientos de arcillas aluminosas, cuyas producciones en miles de toneladas por día y ubicaciones del plano geográfico se muestran en la siguiente tabla. Dice, determínese la localización óptima para una planta de producción de aluminio electrolítico. Aquí están las 3 localizaciones que se presentan en esta figura. Un poquito más chiquitita está la figura acá, ¿no? Entonces, para el punto 1, que está acá, ¿dónde es el punto 1? Este es el punto 1, este de acá. Es el punto 1. Dice, tiene una coordenada en el eje X igual a 7, una coordenada en el eje Y igual a 8 y un peso de 5. Para el punto 2, su coordenada en el eje X es 5 y su coordenada en el eje Y es 3 y su peso 2. Para el punto 3, la coordenada en el eje de las abscisas 2 y en el eje de las unidades 1 y su peso 2. Y finalmente para el punto 4, sí, su coordenada es 1 en el eje X y 8 en el eje Y. Veamos acá. Este es el punto 4. Fíjense, dice en el eje Y 8. Y aquí está 8 en el eje Y. Ese es el puntito. Su coordenada en el eje X es igual a 1. Y evidentemente es igual a 1. Acá, 1. Y así sucesivamente. Aquí se ha movido un poquito esto, ¿no? El cuadrito. Pero la idea está concreta. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos definidos por sus ejes en las coordenadas geográficas y este va a ser el centroide, o sea, ¿dónde debemos colocar? Entonces, para ello, sí necesitamos utilizar esta ecuación para determinar el valor de X y empezar, y este para ubicar la coordenada en el eje Y. Entonces dice que inicialmente vamos a dar unas coordenadas para la facilidad central inicial de 3, 3. Y empezamos a utilizar la anterior formulita.
No sé si podemos verla. La formulita anterior. Aquí está. Es esta de acá. Entonces dice, va a ser igual. Tomamos el primer punto. Peso del primer punto es igual a, dice, a 35 multiplicado por A. Para el primer punto es 1. A es 1 sobre D sub J. Es la distancia existente entre el eje de coordenadas que hemos asumido que es 3, 3 y el punto de las coordenadas de este primer punto. En este caso 7 y 8. 3 y 3 son las coordenadas del primer punto. Para el segundo punto hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos que evaluar las cuatro fuentes. El peso dice que es igual a, este es el peso, ¿no? Es el peso igual a 10. No, este 35 es la multiplicación de 5 por 7. Porque 7 es fíjense, aquí está la tablita. Aquí está, 7. 7 por 5, dice, ¿no? 7 por 5, 5 por 2, 2 por 2 y 1 por 3. Porque así se responde a esta formulita, a esta de acá que hemos encontrado, que es el peso por A. Por lo tanto, 7 por 5, en el primer caso, es igual a 35. La multiplicación nomás ya está acá. Entonces, esta otra es 5 por 10. Esta es 2 por 2 y es 1 por 3, si no me equivoco, ¿no? Y sobre la distancia. Fíjense, en la formulita no cambian los valores de la facilidad central en su ubicación en el plano, que siguen siendo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y estos son las coordenadas de las fuentes. Esta para la primera fuente, para la segunda, para la tercera y para la cuarta. ¿Cuántos elementos van a haber en la sumatoria? ¿Cuántas fuentes existan? Y en el denominador simplemente es el peso, ¿no? Que en este caso es 5, 2, 2, 3. En aplicación simplemente de esta formulita de acá, este de acá. Dice el peso sobre D sub J, sobre las distancias. Y para el eje Y hacemos lo propio. Utilizamos esta misma ecuación. La forma de proceder es exactamente la misma. Y obtenemos estos resultados, 3.964 y 4.517. No son los resultados óptimos, sino que en este caso el algoritmo es un algoritmo iterativo que va a ir optimizando. Por eso que les decía, no siempre es programación lineal, como en este caso es programación no lineal y además de que estamos utilizando esta técnica de la iteración para poder llegar al punto óptimo. Entonces, estos valores que acabamos de encontrar, se constituyen en los nuevos valores para determinar la facilidad central. Hacemos lo mismo, en vez de poner 3, 3, acá vamos a colocar ahora, en el caso de X, vamos a cambiar por 3.964. Y en el eje Y, 4.517. Y así en todos los términos de esta ecuación, y vamos obteniendo los siguientes valores. Miren, esta es la primera iteración para la siguiente. Ya es 3.964 para X y 4.517, no, para esta primera iteración. Con esta primera iteración hacemos una nueva iteración, una segunda, tercera,